Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Diana y les quiero compartir mi experiencia sobre una secuencia didáctica que trabajé en segundo grado en Ciencias Naturales, que la llamé Los materiales y la luz. El propósito de esta secuencia era que los alumnos pudieran comprender las características ópticas que tenían algunos materiales frente a la luz y que después puedan establecer relaciones en cuanto a su uso, en cuanto al uso de estos materiales. Para comenzar, yo llevé a los alumnos láminas. Lo que sí voy a destacar que estas láminas eran todas del mismo grosor y del mismo tamaño, porque cuando empezáramos a trabajar yo no quería que los alumnos, al establecer diferencias o similitudes entre las láminas, focalicen por ahí en cuanto a su grosor o en cuanto a su tamaño, sino que quería que toda la atención esté puesta en el material con que estaba hecho esa lámina. Entonces los dividí en grupos, le di 6 láminas a cada grupo. Empezamos este diálogo entre que veían igual, distinto entre ellas, para qué la iríamos a usar. Y la consigna fue que pudieran ver a través de ellas, que la utilicen a modo de lentes, al compañero que tengo al lado. Antes de realizar la experiencia, a modo de predicciones o de hipótesis, yo pedí que dijeran con cada una de las láminas si iban a poder ver o no al compañero. Bueno, y ahí surgían que las que eran más oscuras no me iban a dejar ver al compañero, las que eran más claritas por ahí sí, y demás. Y hicimos la experimentación. Una vez que ellos experimentaron y observaron si veían a su compañero mucho, un poquito o nada, digamos, les pedí, sin dar ninguna otra indicación, que las clasificaran en base a cómo observaron a su compañero, y salió esta clasificación de que lo podía ver, que no podía ver nada, y había algunas donde veía borroso, lo veía más o menos, no lo podía ver del todo. Entonces, para terminar con esta primera introducción al tema, hicimos un registro. En el registro decía material de la lámina, ellos tenían que anotar los 6 materiales de las láminas. Por ejemplo, me olvidé de contarles, las láminas eran, aparte que tenían el mismo tamaño y grosor, cartulina, papel celofán, acetato, una hoja blanca común. A eso me refiero en cuanto hablaba de láminas. Entonces ellos anotaron, por ejemplo, papel celofán, barrilete, acetato y demás. Y al lado del cuadro había 3 columnas donde decía: no puedo ver nada a mi compañero, lo puedo ver un poquito o lo puedo ver a mi compañero. ¿Sí? Seguíamos con esto: mucho, poquito, nada. Entonces, después que hicimos todo este asiento, la observación y demás, yo les pregunté a los alumnos por qué pasaría esto. Bueno, y a alguien le surgió el tema de poder pasar la luz. Para continuar trabajando sobre esto, luego les di un texto informativo donde empezaba a hablar específicamente de esta clasificación de los cuerpos de los materiales, que según este cuerpo o este material deje pasar la luz o no, se los podía clasificar en transparentes, translúcidos u opacos. Esto era para empezar a ponerle un nombre específico a estos que ellos habían observado, que habían registrado, para empezar a ampliar su vocabulario, ¿no?, dentro de las ciencias naturales y este fenómeno de la luz ante los materiales. Entonces ahí empezamos a hacer una serie de actividades, ¿no? Por ejemplo, veíamos en el aula, observábamos qué cosas podían ser translúcidas, tenían que registrar, qué cosas podían ser transparentes y qué cosas opacas. O yo le daba distintas situaciones, problemas relacionados a su vida cotidiana, donde ellos también seguían afianzando esta terminología de transparente, translúcido, opaco. Seguidamente, para seguir afianzando, corroborando esta relación entre la luz y los materiales y su nombre específico,
Les presenté 3 frascos de galletitas, uno era de vidrio, el otro era de plástico y el otro era de chapa. Entonces les empecé a indagar qué podían observar. En el de vidrio ellos me decían que podían ver galletitas que contenía el recipiente. En el de plástico, como era un plástico medio corrugado, veían más o menos, pero se podían dar cuenta y distinguir que había galletitas, y en el recipiente que eran de chapa no podían saber lo que había dentro. Entonces le di la imagen de cada frasco de galletitas para que ellos al lado de la imagen podrían redactar un pequeño epígrafe o una oración, un texto muy breve donde digan: este frasco es transparente, translúcido u opaco y por qué está hecho ese material, y si me permitía ver o no a través de él su contenido. Y bueno, así fuimos realizando distintas actividades, o por ejemplo con la ventana de casa. ¿Qué pasa si la ventana está abierta? ¿Qué pasa cuando cierro la persiana o bajo la cortina? Así para ir afianzando lo que veníamos trabajando. Bueno, y por último, para seguir ampliando, bueno, la secuencia y los conocimientos, también abordamos que hay materiales que pueden ser opaco, translúcido, transparente, y con algún otro tipo de elementos o materiales yo los puedo convertir, ¿no? Entonces me acuerdo que ese día le llevé aceite, algodón, témperas, láminas de acetato, de papel celofán, hojas. Entonces, por ejemplo, yo le daba como consigna transformar un cuerpo opaco en translúcido. Me acuerdo que ellos tomaron aceite, un algodoncito, empezaron a mojar la hoja de dibujo, la pudieron convertir. O transformar uno transparente en opaco. Entonces, por ejemplo, para convertir el transparente en opaco, tomaban el acetato y lo pintaban con témperas. Entonces, y así ellos fueron registrando, vivenciando cómo se podía convertir. Y por último, para afianzar del todo la importancia de la luz en cuanto al comportamiento de los cuerpos o la clasificación de los distintos materiales, empezamos a trabajar con las sombras. Recuerdo que yo había llevado una especie de frazada, de acolchado, la poníamos sobre la mesa, ellos se metían debajo de la mesa de su pupitre del aula con una linterna. Entonces anticipábamos previo a esta experimentación qué pasaría si yo estoy sin ninguna luz dentro de esa casita que habíamos armado, qué pasaría si tengo una linterna, y surgió la proyección de la sombra. Bueno, después interdisciplinarmente, con lengua y que se avecinaba la Feria de Ciencias, hicimos un teatro chino de sombras, donde ellos pudieron explicar todo esto que habíamos trabajado y donde nada, pudieron hacer sus siluetas, pudieron proyectar su sombra, pudieron contarle al resto de la escuela, familias, cómo habíamos trabajado. La verdad que fue una hermosa experiencia, un gran trabajo. Bueno, para cerrar, ustedes habían puesto como tópico de propósito, que yo lo conté al principio, lo que me había propuesto, pero que a su vez veamos si se pudo llegar a ese propósito, y sí, yo ampliamente lo pude llegar a concretar, pero destaco la importancia, aparte de la edad de los nenes, que si bien en segundo grado, que permanentemente yo trabajé con mucho material concreto, con muchas imágenes, para que ellos pudieran realmente apropiarse o poder llegar a mi propósito. Después, en cuanto a tareas, ya les fui desarrollando todas las actividades que fuimos haciendo durante la secuencia. Creo que el desarrollo científico o el pensamiento científico se ve mucho cuando yo trabajo observación, experimentación, anticipaciones o hipótesis o predicciones, registro, está ahí por ahí muy presente, e interacciones orales hubo permanentemente, tanto de parte mía como los espacios donde yo les daba a ellos para poder generarlo. Gracias por su tiempo y espero que les haya gustado mi experiencia.